Hola, reciban un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a otro espacio, ¿no? De un recordatorio más. Estoy muy contento de estar nuevamente con cada uno de ustedes, esperando que los temas que tratamos sea de gran bendición para ustedes y que sea de gran luz y evolución espiritual, que es lo que nos interesa. A través de lo largo de estos días venimos tocando temas que sean coherentes y relevantes. Entonces, no estamos polarizados con cierta información, simplemente podemos ir dilucidando si lo que se habla es coherente y relevante. Somos partidarios de que la verdad hace parte de un conjunto de conceptos, y solo lo coherente y lo relevante de las cosas hace de que podamos comprender si lo que estamos descubriendo o lo que estamos recordando pues suena coherente y suena verdad. Muy bien, entonces para hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con el poder de la palabra, pero tiene que ver de dónde proviene ese poder realmente y lo mucho que puede influenciar las palabras del ser humano en medio de nuestra cotidianidad. Muy bien, entonces para comprender, muchas veces hemos escuchado hablar, que inclusive la Biblia lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿correcto? Que la abundancia del corazón habla la boca, y muchas personas toman textos como estos como pretexto, ¿no? Para decir, ay, es que como usted dijo esto, entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Y en algunas ocasiones pues es verdad, ¿no? De la abundancia de su corazón las personas se expresan y todo esto. Y muchas veces en medio de esa expresión vienen bromas, ¿sí? Vienen bromas y pues simplemente son bromas, y no quiere decir que la abundancia del corazón está hablando su boca. Hay textos que me llaman mucho la atención, que están en las escrituras, en la Biblia, y son coherentes y son relevantes, y entre esos dice que no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina a el alma del hombre, hablándolo así. Pero más que contaminar, esto tiene que ver con lo que es la evolución espiritual de los seres humanos, de lo que puede suceder en el momento en que tú hablas, ¿correcto? Entonces, cuando el texto dice que la abundancia del corazón habla la boca, se refiere precisamente, sí, podemos mirar y podemos interpretar, correcto, con todo respeto, que se refiere a situaciones en las cuales el ser humano llega a un momento de cumbre, correcto, que no puede aguantar más y empieza a estallar, como dice, ¿no? Y un episodio de estos nosotros lo vimos, lo vivimos sobre todo con los famosos borrachitos, ¿no? Dicen, hay una anécdota que dice que los borrachos y los niños no mienten, ¿sí? Entonces, con base a esto, ¿sí? Podemos decir de que mucha gente, cuando está en estado de embriaguez, pues no son conscientes de lo que están haciendo y de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque místicamente se cree que cuando alguien entra en estado de un estado de conciencia alterado, ¿sí? Sea por drogas alucinógenas, ¿correcto? O el alcohol, hace que la persona pierda autoridad sobre sí mismo, ¿sí? Y vengan entidades del bajo astral y empiecen a mediar a través de ese cuerpo. ¿Cómo así? Claro, precisamente por eso dice la anécdota, ¿no? De que los niños y los borrachos no mienten, ¿sí? Entonces dicen que los niños y los borrachos no mienten, ¿pero por qué? ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues que porque muchas veces el niño no es consciente de todo el plano físico el cual viven los que son más adultos, y el borracho antes pierde la conexión con el mundo, ¿sí? Con el mundo físico, ¿sí? Y da autoridad o permite, ¿sí? Que una entidad de bajo astral, en ese estado de conciencia en el cual él está, pues cede su cuerpo para que él venga, ¿sí? Y empiece a decir cosas que normalmente no se dirían estando en sano juicio, ¿sí? Y por eso es cuando las personas que están en estado de embriaguez son fuertes, ¿sí? Pelean con todo el mundo y pueden hacer lo que no hacen normalmente. Y es más, dicen cosas, ¿sí? Que estando en sobriedad no lo harían, ¿correcto? Que solo lo hacen estando en estados alcoholizados. Muy bien, entonces, no solo esto, sino que hay muchas personas que están en estado de embriaguez, y no solo embriaguez, sino si están, por decirlo así, en estado de drogadicción, con estas sustancias psicoactivas, también van a vivir los mismos sucesos y las mismas experiencias. Entonces, ¿esto a qué lleva? A que el hombre salga de sí,
¿correcto? Y empiece a expresar cosas que a lo mejor no debe expresar. Y ahí se pierde lo que se considera que es muy importante, ¿correcto? Muy importante, que es el controlar, ¿sí? Controlar tu vocabulario, controlar tu expresión, ¿sí? Entonces perdemos autoridad sobre lo más importante o una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, que es la palabra, ¿correcto? Ya que la palabra, ¿sí?, hace parte de la creación del universo y nosotros a través de la palabra construimos y destruimos, ¿correcto? ¿Por qué la persona que está en estado de embriaguez puede destruir con una palabra, ¿correcto? Porque en estado de embriaguez muchos son ofensivos y dicen cosas que a lo mejor lo tienen dentro de su corazón, pero que estando normal no lo van a decir, y allí lo dicen y hacen mucho daño. Entonces pierden el control de la palabra, ceden la palabra a una entidad del bajo astral que viene y manipula sus sentimientos y hace que diga cosas que no debía decir. Entonces pierde el control de la palabra cuando el control de la palabra es supremamente importante, ¿correcto? Entonces yo puedo bien hablar o yo puedo mal hablar, yo puedo bendecir o yo puedo maldecir por esta misma fuente, ¿correcto? Entonces lo que quiero que comprendamos es que de dónde salen nuestras expresiones, ¿correcto? Y cómo no podemos perder el control de nuestra expresión. No podemos perder el control de nuestra palabra, ¿correcto? Y ser consciente de lo que hablamos, ¿sí? Por eso inclusive la Biblia habla acerca y aconseja acerca de que debemos ser tardos, ¿sí? Debemos ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar. O sea que, como quien dice, no es que sea más importante escuchar que hablar, ¿correcto? Sino que para hablar se necesita tener cautela, se necesita tener precaución, ¿sí? Porque el poder de la palabra es supremamente importante, ¿sí? Entonces, tú puedes maldecir o puedes bendecir. Por ejemplo, usted está frente a un vaso de agua, ¿correcto? Y usted puede bendecir. ¿Cómo así? ¿No es bendecir? Pues no sé si lo quieres ver como un sinónimo, ¿sí? Pero se trata de bendecir, ¿sí? ¿Qué es bendecir? Sabemos de que el agua, esto es a nivel científico, ¿sí? Ella se estructura a nivel molecular, se estructura de acuerdo a la vibración que le esté rodeando. Usted puede hablarle al agua y el agua va a tomar unas fórmulas, va a tomar unas formas a través molecular, unas figuras muy bonitas, ¿correcto? Que tienen que ver con la frecuencia a la cual usted está vibrando en este momento o la cual usted le está bendiciendo a esa agua. Si usted le está diciendo bien a esa agua, la está bendiciendo, le está diciendo, hombre, qué agua tan deliciosa, eres súper deliciosa, eres súper saludable, me vas a sentar muy bien para mi salud, ¿sí? Eres especial, eres una recarga de amor para mi cuerpo. Entonces, si se toma un microscopio, ¿sí? Y se empieza a focalizar esa agua, ¿sí? Y ampliar, ¿sí? Se empieza a ver una estructura molecular de esa agua que no cabe en la imaginación del ser humano, ¿sí? Que si, como dicen muchas publicidades en YouTube, que si yo no lo hubiera visto, no lo hubiese creído, ¿sí? Pero si el ser humano es consciente que el agua, ¿correcto?, es un ser vivo, que el agua es un ser vivo, sí. A ver, el 80%, el 70%, el 80% de nosotros, los seres humanos, somos agua. ¿Correcto? Somos agua. Por eso, cuando usted entra a una situación caótica de salud, usted simplemente tiene que bien hablarse, bien decirse, ¿correcto? Porque toda esa cantidad de agua que está delante de usted y que está dentro de usted, sí, empieza a organizarse molecularmente, sí, y esta agua va a tener una estructura molecular de acuerdo a la frecuencia que usted esté vibrando, ¿sí? Y se hicieron muchos experimentos, ¿correcto? Colocaron unos vasos de agua, ¿correcto?, a los cuales se le decía todos los días, mi amor, tú eres el amor, tú eres el amor. A otro vaso de agua se le dijo, tú eres la gratitud, tú eres la gratitud, ¿sí? Mientras que a otro vaso de agua se le dijo, tú eres la maldición, tú eres el odio. Y cuando van al microscopio y analizan la estructura molecular de esa agua, se darán cuenta, ¿sí?, de que la estructura molecular del agua al cual se le decretaron palabras de amor tuvo una estructura hermosa, ¿sí? Que al agua que se le decretaron palabras, ¿sí?, de armonía, ¿sí?, de gratitud, tuvo una estructura armónica, hermosa. No fue así con el agua, ¿sí?, que se le decretó maldición y se le habló de odio y toda palabra negativa.
Entonces ella captó toda palabra negativa. Entonces de ahí es lo interesante, cómo el agua tiene memoria y cómo el agua es una impresora, ¿correcto? Y es una constancia de que las palabras tienen poder, de que la palabra se imprime. Correcto, se imprime. E hicieron un experimento también muy interesante, ¿sí? En el cual se colocaron varios vasos de agua frente, ¿sí? A la oración judía, ¿sí? Frente a la oración cristiana y frente a la meditación, ¿sí? De la India, del Tíbet, ¿correcto? Y todas tres tuvieron una figura muy bonita. Sí cabe resaltar que la meditación del Tíbet tuvo la figura más armoniosa, más bonita posible. Entonces, todo esto, ¿a qué me lleva? A comprender que a nivel científico, ¿sí? Se puede comprobar, ¿sí? Que las palabras tienen poder, ¿correcto? Y que nosotros debemos ser responsables con lo que pronunciamos. Por eso mucha gente va a una reunión con una persona, se reúne con su familiar y tiene un vaso de agua en la mesa, ¿sí? Y este familiar empieza a descargarse todo el odio, todo el rencor que tiene con su familia, con un amigo, con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Pues es bueno que no te bebas esa agua, ¿pero por qué? Porque es algo místico, algo negativo. Pues no podemos hablarlo de esa manera, sin tanto misterio, pero lo que sí te puedo decir es que cuánticamente ese vaso de agua que está frente a esa persona, que se está expresando mal de una persona, que está expresando palabras de negatividad, esa agua se está recargando de iones negativos o no sé, pero lo que está generando ahí es una estructura molecular de acuerdo a la frecuencia que la está rodeando. Y si la frecuencia que la está rodeando es ajena al amor, es ajena a la gratitud, ajena a la paz, al shalom, créelo que esa agua te puede caer mal. ¿Por qué? Porque es eso lo que estás tomando. Baja vibración, concentraciones de baja vibración. Entonces, de ahora en adelante, qué bonito esto que estamos comprendiendo. Nos damos cuenta que cada vez que estamos frente a un vaso de agua, frente a un alimento que contiene agua, ¿sabían que casi todos los alimentos contienen un 80% de agua? Las frutas tienen gran cantidad de agua. Y cuando a uno los médicos o la ciencia le manda a tomar agua, no precisamente tiene que ser agua en vaso, agua literal, ¿sí? Quiere decir en alimentos que contengan alto contenido en agua. ¿Correcto? Entonces, tiene sentido cuando se habla de bendecir los alimentos. Bendecir los alimentos. Este alimento es súper delicioso, me va a caer supremamente bien a mi salud, ¿sí? Mi aparato digestivo lo va a digerir de una forma excelente. De este vaso de agua, ¿sí? Es bendición para mí. Este vaso de agua está cargado de amor para mí. Toda la concentración del amor del universo está en este vaso de agua. Toda la concentración de la gratitud del universo está en este vaso de agua. Pues el agua, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la creación se habla que fue creado los cielos y la tierra, pero en ningún momento se habla que el agua fue creada. Ninguna cultura habla de cómo crearon el agua. ¿Correcto? Porque en el agua se cree que todos los mundos fueron creados a partir del agua, ¿correcto? Y lo cuántico, ¿sí? Por eso el agua es un ser tan especial, ¿sí? Es más, tú y yo, te reitero, somos el 80% agua. Entonces, cuando tú estás hablando bien de un alimento, estás bendiciendo los alimentos, a través del agua se están recargando, ¿sí? De esa vibración de armonía, de esa vibración. Entonces, entramos en secuencia, en frecuencia con el universo, ¿correcto? Y eso es lo que estamos tomando, sí, estamos tomando bendición, estamos tomando salud. Y esto tiene que ver con la meditación eólica o la curación eólica que hoy en día se plantea, ¿correcto? Donde la gente por fin está comprendiendo de que existe una medicina superior, ¿correcto? A la medicina tradicional. Que la medicina tradicional simplemente te dan recetas, te dan fórmulas, te dan medicamentos para mitigar el dolor, ¿sí? Pero no para sanarte. ¿Correcto? Mientras que a través de que tú empieces a hablar a ese 80% de células que se mueven a través del agua, que están dentro de ti, y les empiezas a hablar con amor, ¿sí? Le empiezas a hablar con amor a ese organismo. Soy un ser saludable, ¿sí? Soy un ser lleno de amor. Entonces todas esas moléculas, ¿sí? Ya no empiezan a vibrar a la frecuencia del odio, a la frecuencia de la envidia, a la frecuencia del estrés. Recuerde que hablábamos del estrés y cómo nosotros salíamos de ese estado de estrés y cuál era la solución para salirnos de estado de estrés, ¿sí? Acuerde que hablábamos que una persona que está en estado de estrés es como si la estuviera persiguiendo a cada instante un tirano rex.
¿sí? Y entonces el cuerpo no va a generar las suficientes proteínas para tú estar bien, sino que tiene que estar en defensa, en defensa, en defensa. Entonces tu cuerpo, por estar pensando en defenderse, por estar actuando en cuanto a la defensa que necesitas, porque es que te están persiguiendo, y resulta que te acuestas en persecución y te levantas en persecución, en estado de estrés. Ya se lo hablamos, pero no compete el tema en este momento. Lo traigo simplemente a colisión para darnos cuenta de que nosotros somos una memoria, ¿sí? Que el agua es una memoria, ¿sí? Y ahí quedan plasmadas nuestras palabras, ¿sí? Cuán importante es tener control de nuestras palabras. No lo que entra en la boca, ¿sí? Contamina al hombre, ¿sí? Su parte almática, su parte energética, su parte cuántica, sino lo que sale de la boca. ¿Qué está saliendo de tu boca? Ofensas, ¿sí? Palabras de negatividad, palabras de oscuridad o palabras de alta frecuencia. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo el ser humano convierte, ¿sí?, esa negatividad? ¿Cómo se hace responsable de lo que dice, de lo que se expresa? ¿Acaso solo son las personas que están embriagadas, ¿sí?, que hablan, ¿sí?, déspotamente, ofensivamente, sin controlar su vocabulario? ¿O acaso solo es la persona que está en estado en un estado de drogas alucinógenas, que hace cosas que no debe de hacer y se expresa como no debe de hacer? Y de alguna forma todos de algún momento estamos en ese estado, ¿sí? Y lo que me llama la atención es que metafóricamente, ¿sí?, el maestro Yahshua da a entender y dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y hace entender como que si todas las personas que de alguna persona están vivas, es como si estuvieran muertas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible todo esto? ¿Sí? Y todo esto tiene que ver ¿con qué? Con el poder de la palabra, cómo nosotros declaramos y nos expresamos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si tú generas palabras de positivismo, pues eso vas a traer a tu vida energía vibracional de alta frecuencia. ¿Sí me hago entender? Pero ¿cómo vamos nosotros a tener una correcta declaración? ¿Sí? ¿Cómo somos conscientes de tener una correcta declaración? ¿De dónde sale nuestra declaración? ¿Sí? ¿Cómo dice? De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Sí? Tenemos que ser prontos, ¿sí?, para oír y tardos para hablar, porque tenemos que ser conscientes, ¿sí? Tenemos que estar en nuestro ahora, en nuestro presente, cuando nosotros vamos a hablar, porque somos Elohim, ¿sí? No está escrito en vuestra ley, dioses soy, somos Elohim, y la característica de un Elohim es la palabra. Bereshit bara Elohim, ¿sí? Y la palabra fue la que creó todo. Entonces la palabra tiene un papel supremamente importante. ¿De dónde brota la palabra? Del corazón, ¿sí? ¿De dónde nacen los homicidios? ¿Sí? ¿De dónde nacen, ¿sí?, la avaricia, la envidia? Del corazón. Entonces hay que darle supremamente importancia, ¿sí?, a este corazón, que para el hebreo, ¿sí?, es más mental que un órgano literal. Pero sí, este órgano tiene que estar conectado con la mente. Científicamente se ha descubierto que a personas que le han hecho trasplantes de corazón, ¿sí?, empiezan a tener recuerdos, ¿sí?, de esa persona que tenía ese corazón en su momento. O sea que el corazón cuánticamente está conectado con un campo de memoria, ¿sí?, y científicamente se ha comprobado. Eso lo descubrí en una revista Año Cero que puso un expediente científico hace como 10 años. Y me llamó mucho la atención, porque es coherente. Correcto, es coherente. Como una persona tenía miedo de una persona, dije, pero yo esa persona no la conozco. Resulta que esta persona tenía el corazón, ¿sí?, de una persona a quien la persona que estaba viendo en ese momento le había quitado la vida en el otro cuerpo, por decirlo así. Y este corazón estaba reconociendo a la persona que le quitó la vida en el otro cuerpo. Luego, a través de a lo mejor hipnosis, se dieron cuenta de lo que sucedía. Eso lo planteó la revista Año Cero hace como 10 años. Miré ese tema. Pero vuelvo al tema. Hay que guardar nuestro corazón, ¿sí? Porque de él mana la vida,
¿sí? Y tenemos que ser responsables con lo que nosotros decretamos, ya que tenemos la responsabilidad de recargar todo lo que tenemos a nuestro lado, ¿sí? De mover todo el universo, ¿sí? Si nosotros supiéramos que cada vez que nosotros nos levantamos y decretamos nuestras palabras, hoy va a ser un excelente día, ¿sí? Todas esas neuronas, ¿sí? Todas esas neuronas y todas esas células que están en tu cuerpo se están programando porque hoy es un excelente día. Hoy es el mejor día de la vida, ¿sí? Y todo el universo se está organizando cuánticamente, ¿sí? Cuánticamente se está organizando a favor tuyo, a favor de tu declaración, ¿correcto? Porque ese es el poder de la palabra. ¿De dónde nace eso? De un corazón agradecido, de un corazón en gratitud. Pero ¿cómo hacemos, sí? Para entrar en esa frecuencia de armonía. Y viene a mi mente una parábola, ¿sí? Que está en la escritura, pero que me llama mucho la atención porque nos permite abrir nuestra mente y comprender muchos conceptos que, aunque están en la Biblia, dichos de alguna manera, se te abre la mente cuando tú puedes ver la Biblia desde otro punto de vista. ¿Sí me hago entender? Desde un contexto más coherente y relevante con la realidad. Y la Biblia habla en una parábola a través del maestro Yahshua, ¿sí? A quienes muchos conocen como Cristo, como Jesús, ¿sí? Y dice lo siguiente, pero antes de entrar en esta parábola, hay un fragmento, ¿sí? Que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso lo dice el apóstol Pablo, ¿correcto? El apóstol Pablo, un Sheliahim, un seguidor del maestro, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y suena muy bonito, ¿correcto? Suena muy bonito porque muchas personas cristianas o que se identifican con todo, el 100% del contenido bíblico, pues quieren que ya no viviré ellos, sino que Cristo viva en ellos. Y ellos son víctimas de que cada vez que van a un culto, a una iglesia, a un culto de oración, pues se van a dar golpes de pecho. Me aculpo por mi gran culpa, porque yo quiero que tú vivas en mí, ¿sí? Para yo no cometer esta clase de errores, ¿sí? Yo quiero que tú vivas en mí para yo no cometer esta clase de errores y ya no quiero vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Y eso suena religiosamente muy bonito. Pero yo te hago una pregunta, un ser tan elevado, correcto, como el maestro Yahshua que es, ¿tú crees que Él quiere, ¿sí? Que ya no vivas tú, sino que Él viva dentro de ti? Él te quiere quitar la experiencia a ti, Él te quiere quitar la responsabilidad a ti de ser tú responsable de ti mismo, de que tú seas responsable de tu vida, de que tú seas responsable de lo que hablas, de lo que dices, que tú seas responsable de toda tu vivencia. ¿Quién está en este cuerpo? ¿Quién está dentro de esta carne? Pues César Augusto Vivas. ¿Quién está dentro de tu carne? ¿Quién está dentro de tu cuerpo? Tú. ¿Y quién es el responsable de tu cuerpo? Tú. Entonces, cuando leas las escrituras y te encuentres frases como esas, que suenan muy bonitas y muy religiosas, tienes que abrir tu entendimiento, ¿sí? Y no es que el maestro te va a venir a poseer y que tú dejas tu responsabilidad fuera, ¿sí? Más bien, no, lo que intenta decir el texto es que tenemos que ser imitadores de ese gran maestro para nosotros alcanzar la iluminación y estar en estados de iluminación como las vivió él, que es otra cosa. Entonces tenemos que abrir nuestra mente para comprender principios como estos, que son más coherentes y más relevantes. Vuelvo entonces, hablando de la responsabilidad del hijo pródigo, porque es una parábola importantísima e impactante, ¿sí? Es el caso de un chico, ¿sí? Que le dijo a su padre, deme todo lo que me corresponde, porque me voy a ir, ¿sí? Entonces dice que él reunió todo lo que tenía y se fue a una provincia apartada, ¿sí? Y ahí gastó todo lo que tenía, con mujeres, con amigos, en fiestas, en farras, en todo, ¿correcto? En todo, ¿sí? Como quien dice, entró en farra, en licores y se olvidó ¿de quién? De sí mismo, ¿sí? Entonces ya no actuaba él mismo, sino que actuaba una entidad dentro de él, ¿sí? Que lo llevó a hacer cosas a lo mejor que él no quería, como lo dice el apóstol Pablo en una de sus escrituras, ¿sí? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, sí? Pues con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros, ¿sí? Que el mal que no quiero, termino haciendo. Y es un juego de palabras que es bien interesante, pero hay que comprenderlo con mente abierta, ¿sí? Pero lo interesante de esta parábola es que quiero que la miremos más allá de cómo se miraría cualquier persona, ¿sí? Mire que lo primero que sucede en esta parábola es que este hombre estaba desesperado, ¿correcto? Estaba desesperado porque ya la estaba pasando mal, ¿sí? Ya la estaba pasando mal. Quien controlaba su vida era otra serie de prioridades, así como a usted y a mí y a muchas personas, de alguna forma hemos estado siendo controlados por otras prioridades, ¿sí? Pero
¿quién ha controlado nuestra vida? ¿Acaso hemos sido nosotros? ¿Sí? O simplemente, ¿quién ha controlado nuestra vida? Los afanes de la vida, un trabajo, un estudio, una esposa, un hijo, qué sé yo. Pero sigamos en la narración. Dice que este muchacho, viendo toda esa situación, dice que él entró en sí. Él entró en sí. Para usted, ¿qué es entrar en sí? ¿Sí? Eso es lo que todo mundo tiene que hacer. Ese es el centro de la vida espiritual. No estoy hablando de religión. Ese es el centro de la vida espiritual. Entrar en sí. Entrar en el ahora. Encontrarme en el instante. ¿Sí? El hijo pródigo entró en sí, reflexionó. ¿Sí? ¿Sabe? En otras palabras, ¿quiere que se lo resuma? Meditó. Porque solo a través de la meditación usted puede ver hacia adentro. En la casa de mi padre hay comida en abundancia. Aquí donde estoy, no. En la presencia del Creador hay plenitud de gozo. Siento angustia existencial. Los días se pasan, pero siento algo acá que yo no sé qué es. Estoy con mi familia, con mis hijos, con todos mis seres queridos, pero siento un vacío que yo no sé qué es. Y es esa angustia existencial que solo el ser humano puede encontrarse cuando entra en sí. Y la única forma de entrar en sí es cuando tú haces la actitud del hijo pródigo, entrar en sí, en el ahora, en el instante, en el presente. Pero la matriz, ¿a dónde te quiere llevar? Al día de mañana, que recuerdes el día del pasado. Tan chévere que hicimos tal cosa. Para que vivas de sueños, porque el día del pasado no existe. Para que pienses, cuando salgamos de esta pandemia, esta situación, voy a hacer esto. Te quiere llevar al futuro. Y tu vida está vacía. Porque o piensas en el día a día, piensas en el pasado o piensas qué vas a hacer mañana. Pero quieres que te diga una cosa, no vives el presente. Y estás desconectado del presente, estás desconectado del aquí y del ahora. Estás indirectamente, para que nos demos cuenta, estamos como aquella persona que está ebria. ¿Sí? Dice la metáfora que vino el Mashiach, ¿sí? En Israel, metafóricamente dice que los encontró a todos ebrios. Y no quiere decir que estaban borrachos literalmente, pero cuando tu vida no es controlada por ti mismo, sino que te controlan las circunstancias de la vida, es sinónimo de que estás en estado de embriaguez. Porque no eres tú quien toma la decisión. Es tu carrera, es tu trabajo, es todos los afanes de tu vida. Pero ¿qué es lo más importante de venir a hacer a este mundo? ¿Sí? ¿Qué se ganace el hombre con granjear toda la tierra? Si finalmente no evolucionó. Si viniste a este mundo a que tu alma se llenara de gozo y de alegría, se hiciera uno con el todo, uno con el Creador. Y tú te dedicaste ¿a qué? A farra, a amigos, a estudios, a trabajos, a familia, a hijos, padres, hijos. Y la gente piensa que cuando el maestro dice que no dejaré padre, casa o madre, no es digno de mí, como si él estuviera enseñando división, porque no han abierto la mente. Él nunca quiso decir eso. Es lo único que quiere decir que te ganas con tenerlo todo, si no te conectas a la fuente. ¿Qué te ganas con granjear toda la tierra si no estás conectado con la fuente que te puede dar alegría insaciable? Y solo a través de que entres en sí. ¿Sí? ¿Dónde entras en sí? En la meditación él empieza a reflexionar. Pues en la casa de mi padre hay abundancia. Voy a decirle que voy a ir y que me haga como uno de sus jornaleros, pero quiero estar allí, quiero estar conectado. No quiero sentirme más desconectado de la fuente. Quiero ir donde mi padre. Y él toma esa decisión internamente en la meditación. ¿Sí? Y medita todos los pros y los contras. Yo qué hago por acá. Y lo mismo te puede estar pasando a ti, que estás acompañado de tu esposo en este momento, de tus hijos, pero te sientes solo, te sientes sola, porque te falta ¿qué? De entrar dentro de ti e ir y buscar a tu Padre, que está en lo secreto, que está en lo más profundo de tu ser, que no está ya en los templos de lujo y tendencia barroca. Él no está allá.
Pero muchos quieren ir y buscarles allá. Él está en lo más profundo de tu ser. Y dice que cuando el Padre lo ve venir, ¿sí?, Él lo alcanza a reconocer desde lejos. Ese es mi hijo. Y bueno, y viene su hijo y dice que va y lo abraza. Hay personas que piensan que el Padre Eterno está disgustado con ellos. ¿Por qué piensan que está disgustado con ellos? Porque le han vendido la idea a través de la religión, ¿sí?, de que el Padre Eterno está enfadado con ellos, que es un Padre muy enojón. Y que está enojado con ellos y que no quiere saber nada de ellos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces la gente tiene temor de querer buscar con un corazón sincero a su Creador. Y dice que este Padre, yo no sé qué Padre narra a estas personas, pero el Padre del cual habló el Mashiach, Yahshua, a través de la parábola, es un Padre que va y coge a su hijo, ¿sí? No le preguntó si se acostó con rameras, no le preguntó si estuvo con borrachines, simplemente fue y abrazó a su hijo y le dijo, bienvenido, hijo. Y aunque el otro hermano estaba celoso porque había matado la mejor res, el mejor propicio, el mejor animal de banquete para festejar la vida de su hijo, y que estaba vivo y que estaba con él, ¿sí? Su hermano se puso celoso, y eso tiene otras interpretaciones, pero qué alegría que le da a su padre, ¿sí? Pero yo creo que lo que menos se imagina la gente es que el padre se alegra cuando el hombre le busca. El Padre se alegra cuando tú te unes con Él, ¿sí? ¿Dónde le buscas? ¿Dónde le encuentras? En la meditación, cuando entras en sí y decides vivir el presente, el ahora, y te conectas con Él. Y entonces este padre le dice a ese hijo celoso, este era tu hermano, que estaba muerto y ahora que vive. Mi hermano que estaba muerto y ahora vive. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que tú te sientes. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Dijo en una parábola en cierto momento, cuando el maestro le dijo a uno, sígueme. Y entonces él dijo, voy a ir a enterrar primero a mi padre, y ahí sí te sigo. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y él no lo dijo desde una perspectiva ofensiva. Él lo dijo desde una perspectiva metafórica, para que la gente comprendiera que si no estamos conectados a la fuente, es como si estuviéramos, ¿qué? Muertos. Este era tu hermano que estaba muerto y ahora vive, porque decidió conectarse otra vez con la fuente. ¿Cómo me conecto con la fuente? ¿Cómo me conecto con la fuente? ¿Cómo tengo control de los sentimientos para poder expresar palabras de gratitud, palabras de alegría y vibrar a la frecuencia del todo? Esto es supremamente impactante. Cómo este hijo, ¿sí?, decide volver a casa de su padre, y cómo es restituido, cómo es conectado nuevamente con la fuente. Y lo interesante es que muchas veces pensamos de que no, son los borrachitos, la gente que está con drogas alucinógenas, los que están desconectados, los que no tienen un norte en esta vida. Te pregunto, ¿tenemos tú y yo un norte en esta vida? Si el día de mañana partimos de este mundo, ¿sabes qué va a pasar más allá de la muerte? No, es que eso de los muertos no se sabe nada, ¿sí? Eso es una gran falacia, ¿sí?, que han traído las religiones, ¿sí? Porque las religiones no te dejan que te conectes a la fuente. Las religiones van a estar allí para que tú no medites, sino que para que tú reces, ¿sí? Para que tú simplemente reces y ores, pero que no entres en estado de meditación, para que no entres en estado de conexión con tu Padre. Y ahí va a estar la religión, van a estar los estudios, van a estar las familias, las personas. Hay personas que no van a permitir que tú te edifiques, que tú crezcas, ¿sí?, sino que te van a quitar tu buena vibra. Tú quieres salir adelante y esa persona no. ¿No has visto que hay personas que dicen, no, vamos a hacer un negocio, pero no le digamos a fulano de tal? No le digamos a fulano de tal, ¿por qué? Porque va a intervenir, va a manifestar su negatividad y las cosas no se van a dar. Entonces, cuando tenemos claro todo este concepto de que hay quienes se oponen, ¿sí?, a que tú te conectes con la fuente, o sea, que el que está ebrio, desconectado, que quien toma las decisiones son los afanes de la vida, no solo es aquel que está embriagado, sino que muchos de nosotros, ¿sí?, cuando decidimos dejar a un lado la conexión con la fuente a través de la meditación, ¿sí?,
y nos centramos más en conseguir dinero, en nuestros estudios, ¿sí? Hay otros que piensan que la parábola del hijo pródigo es: iré a buscar a mi padre, y piensan que es ir a meterse a una iglesia, ¿sí? Para ir sábados y domingos. Pero aunque van a una iglesia sábados y domingos, festivos, todos los días de la semana, aún así siguen desconectados. Porque la religión lo que va a hacer es polarizar y evitar que te conectes con la fuente. La religión lo que va a hacer es plantearte todos sus argumentos, ¿sí? Va a plantear todas sus políticas, todo lo que ellos creen, sus ítems, ¿sí? Sus proponentes, ¿sí? Entonces, aquí permitimos la falda, aquí no permitimos el maquillaje. Entonces, usted está siendo liderado por un ente ajeno a usted. Pero usted en ese momento no puede entrar en sí, que es lo que se necesita para conectarse con la espiritualidad. La religión lo va a polarizar a sus lineamientos. Un día, cuando comprendí que tenía que comprender la lengua semitas para poder comprender lo que las escrituras decían, yo llegué a un pastor de aquel entonces, donde en cierto momento, de alguna forma, todos de alguna forma hemos pasado por alguna X religión, y es normal, y las religiones, pienso yo que son importantes hasta cierto punto. No digo que son algo que no debería existir, no, porque si existen es porque tienen una razón de ser en el camino a la espiritualidad de los seres humanos, y hay personas, digo, que necesitan pasar por una religión, eso es claro, ¿correcto? Pero hay otras personas que necesitan pasar por ahí y seguir derecho, como hay otras personas que no necesitan de pasar por una religión para poder evolucionar espiritualmente. ¿Sí me hago entender? Entonces, con base a esto, la religión va a polarizar. Entonces, yo llegué emocionado y le comentaba a este pastor en aquel entonces que yo había descubierto que el hebreo enseñaba ciertas cosas, y que por ejemplo, la cuestión de los diezmos, existen como 4 diezmos, y la palabra semitas en hebreo, sí, para cada palabra, para cada situación del diezmo, para cada circunstancia era una palabra diferente, pero que nuestra traducción simplemente había llegado el diezmo, y que la gente consideraba en su conocimiento limitado en que esa era la plata del pastor o del ministro de su iglesia, y ya está. Y yo decía, ¿y los otros diezmos qué? ¿Correcto? Entonces no, el que importaba era ese, y nunca lo enseñaban, a lo mejor porque tenían el conocimiento, o a lo mejor porque no tenían el conocimiento del original, no podían enseñarlo como a lo mejor era adecuadamente. Mi punto no es entrar en un punto dogmático en este momento, si sí o si no, pero lo que yo le quiero decir es que esta persona me respondió: yo ya no estoy para estudiar, yo ya tengo mucho tiempo, y pues yo no puedo ponerme a estudiar y a enseñar otras cosas que yo ya no estoy acostumbrado. Ahora, cualquier persona que pertenezca a un dogma religioso no va a poder cambiar su pensamiento. Va a estar programado a defender el derrotero de lo que cree. El día de mañana, sí, con todo el respeto, yo trato de transmitirles a ustedes una verdad coherente y relevante. Pero si el día de mañana yo veo que algo que yo les he dicho a ustedes, miren muchachos, esto realmente yo no veo que sea consecuente o coherente, he podido descubrir otras cosas, me retracto de eso, yo no tengo ningún problema. Porque yo no me alimento de lo que me diezman, yo no cobro nada. Esto lo hago porque me nace, porque es un llamado más grande que trasciende a todo mi conocimiento, a mis intereses de esta tierra. Y lo hago con amor, porque quiero que las personas evolucionen y puedan comprender una verdad coherente y relevante. Hombre, lo que este chico está diciendo, hombre, tiene sentido, realmente tiene sentido. Sí me hago entender, y no lo dice simplemente porque sí. Entonces, esta persona que reciben, ¿sí?, gratificación económica, no pueden cambiar su derrotero. Tienen que, si se dan cuenta de una verdad bíblica que no es conforme a la que enseñan, ellos tienen que seguir enseñando una mentira. Tienen que seguir enseñando lo que enseñan. Entonces, por eso usted va a ver cantidad de religiones, cantidad de dogmas, y ninguno de ellos se puede retractar, porque la gran mayoría de ellas vive de eso. Entonces, no van a poder ser imparciales. O sea, que una persona que no puede ser imparcial no puede entrar en sí. No puede mirar si es coherente esto o no. Yo me encuentro en común gente que dice: no, yo voy a tal congregación o voy a tu iglesia, aunque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero sigue yendo. ¿Por qué? Porque no ha tenido el valor, ¿sí?, de decir: bueno, esto yo lo veo que es lógico, coherente y relevante. ¿Sí? Yo no veo que esto sea coherente o relevante, no. Hay gente que hay cosas que no comprende, inclusive a través de las escrituras, porque sí quiero aclarar, ¿correcto? Yo no es que no crea en las escrituras,
¿sí? Lo que pasa es que soy consciente de que han sido manipuladas, que existe verdad en ella, pero hay que saberla leer, hay que comprender la verdad que hay escondido en ella. Por eso el cabalista místico judío, a él le da igual que el mundo entero tenga la Torá, ¿sí? Que tengan los Nabín o tengan los Tejilín, ¿sí? Los profetas, o que tengan los salmos, porque ellos dicen que la verdadera Torá está codificada, que es la parte mística, y que la verdadera Torá está allí, y la parte simplemente por encima es la parte Peshá, ¿sí? Y a mí me encanta escuchar a la gente hablar, por ejemplo, del Apocalipsis. Qué bueno que lo interpretan, ¿correcto? Que es metafóricamente el dragón de 7 cabezas, que son reinos y todo eso. Suena muy coherente y muy interesante. Pero cuando se van al libro de Génesis se les olvida que también es una metáfora, ¿correcto? Y lo interpretan así, simplemente a dedo, ¿correcto? Y no se dan cuenta que existe, que lo que pasa en Génesis 1 es diferente a lo que pasa en Génesis 2. Que la pareja de hombre, de hembra y macho de Génesis 1 es diferente a lo que pasa con un hombre y una mujer de Génesis 2. Piensan que es el mismo relato, solo que es narrado de otra forma, ¿sí? Porque no se ha podido comprender aún más allá qué es lo que sucede. Pero vuelvo y les digo, no quiero dogmatizar. Simplemente lo que quiero es que abramos nuestra mente, ¿sí? Y podamos comprender y ver más allá de la polaridad, ¿sí? Que podamos ser libres para pensar, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que yo te digo no es para que te metas en una religión, o sea, que saliste desde el mundo pues pagano, del baile, de la rumba, que mucha gente llama que es paganismo, ¿correcto? No quiero entrar a discutir temas como esos, y van y entran a otra religión. Entonces ya no están dogmatizados por las fiestas, por los bailes, sino que ahora se dogmatizaron por una religión. Pero ¿en qué momento ellos entraron en sí? ¿Sí? ¿En qué momento entraron en sí y dijeron voy a ir a casa de mi padre y lo voy a ir a buscar? Ahora, si usted cree que la casa del padre es una casa muy bonita de lujo con tendencia barroca, ¿sí? Pues hombre, pero el padre está dentro de ti, ¿correcto? Dentro de ti está. De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entra a lo más profundo de tu ser, que es tu corazón, donde puedes conectar con la fuente, donde puedes conectar con tu Padre. ¿Sí me hago entender? Y cuando tú eres libre, literalmente, podrás discernir, podrás pensar, podrás entrar en sí a través de la meditación, y se te mostrarán las cosas. Si lo que tú estás meditando, si en lo que tú estás pensando es coherente y relevante, es verdad o es una falacia. ¿Sí me hago entender? Y aprendes a mirar si lo que se te enseña es coherente o relevante. Yo recuerdo que Xisco Javier es uno de los medios más potentes que ha tenido la humanidad, ¿sí? Y cuando él iba al cura y le decía, mira, sacerdote, yo tengo esta situación, yo tengo la comunicación con los muertos, tengo ese don de comunicarme con los muertos, y dice de que la historia de Xisco Javier es que él se comunicó mucho tiempo con el cura, pero llegó un momento en que les tocó que partir cobija, y el cura le dijo, yo sé que yo te creo, aunque mi dogma, mi iglesia no apruebe todo lo que tú haces y estén en contra de lo que tú haces. Yo te bendigo y te deseo los mejores de los éxitos de la vida, pero tenemos que partir cobijas, mi hermano. Y se querían, aunque era un cura que no le era permitido nada de esas cosas, se quiso mucho con él. Y Xisco Javier escribió más de 400 libros de experiencias de lo que pasa más allá de la muerte con muchas personas, ¿correcto? Y cómo a través de él venía mucha gente a utilizar lo que él, el don que él tenía, ¿sí? Para darles mensajes. Lógicamente, ya estará el que esté pensando, no, es que la Biblia dice que los muertos están, y que los vivos, bueno, y que los muertos, el Seol no sabe nada de los vivos. Pues déjeme decirle que pues eso es contradictorio, porque la misma Biblia que cree usted dice otra cosa también. Recuerde que hay que tener claro de que en los tiempos cuando el Mashiach estuvo en la tierra se manejaban tres posiciones dogmáticas, ¿correcto? Que era la de los fariseos y la de los saduceos. Los saduceos no creían en vida más allá de la muerte, ¿correcto? Y hay textos que respaldan esa teoría, sí, como la de muchas religiones hoy en día se apalacan diciendo que los muertos están, porque Eclesiastés no sé qué lo dice, qué memoria tienen los muertos, ¿sí? Eso lo dice el libro de Eclesiastés, pero eso no quiere decir que sea verdad, porque lo coherente, ¿sí?, de la vida es otra cosa. Hay gente que se puede comunicar con los muertos, con el más allá, ¿correcto? Entonces está la religión que dice de la cotidianidad. No, es que los muertos están y son demonios los que hablan. Bueno, pues vamos a hablar conforme a la misma Biblia que la gente expresa, ¿correcto? Pero hay un episodio que me llama mucho la atención y es bien interesante, y eso está en, creo que 1 Samuel 18 o 23, si no estoy mal. Y ahí narra un episodio en el cual
el rey Saúl en aquel entonces tenía que salir a la guerra contra los filisteos, ¿sí? Pero él había querido tener contacto con su Dios, ¿sí? Al cual le había dado la orden de que tenía que matar por allá a unos pueblos y todo ese cuento. ¿Sí me hago entender? Esa era la orden. Y dice que él indagó por el Urín y el Tumín, correcto, que eran las piedras que tenían los Coanín, los sacerdotes, mediante las cuales ellos se comunicaban con su Dios. Y dice, ¿sí?, que no tuvo respuesta. Y entonces a él, ¿qué le tocó que hacer? Entonces dice que se disfrazó y fue y buscó una pitonisa. En estos tiempos, palabras más, palabras menos, voy y buscó una medium. ¿Cómo así? El rey Saúl, el rey de Israel, ¿sí?, va a buscar una pitonisa cuando había mandado, ¿sí?, a expulsarlos a todos del reino porque no quería brujos allí, ni adivinos. Y entonces cuando llega donde la pitonisa le dice, no sabes que el rey Saúl, porque él venía disfrazado, no sabes que el rey Saúl ha prohibido hacer estas prácticas, ha prohibido. Y entonces él dice, vive mi Dios, correcto, de que no te va a pasar nada si me ayudas a contactar con alguien más allá de la muerte. Con alguien más allá de la muerte. ¿Y a quién necesitas contactar? Necesito hablar con Samuel. Samuel, el profeta, ya había muerto. ¿Cómo así? ¿Pero qué? Tú eres el rey Saúl, me estás haciendo una trampa. Le dijo, no te preocupes, no te va a pasar nada. Lógicamente, esta pitonisa no comprendía cómo el que manda a decir que no se haga, viene y hace, y pide mis servicios. En fin, palabra más, palabra menos, la pitonisa invocó al profeta Samuel. ¿Y quién cree que vino? Pues según la Biblia que ustedes pueden leer y que ustedes creen perfectamente, ahí dice que subió Samuel y empezó a hablar con el rey Saúl. Y el rey Saúl le dijo, he tratado de muchas maneras para que Dios me conteste y no me ha contestado, por eso te he invocado y te he llamado del más allá. Entonces Samuel le dice, bueno, pues simplemente que Dios está cumpliendo lo que yo te dije cuando yo estaba en vida. Entonces yo te pregunto, si los muertos no tienen memoria, ¿correcto? Y los muertos están, número 1, Samuel vino más allá de la muerte. Y número 2, ¿sí?, tenía memoria porque sabía las palabras que le estaba diciendo. Simplemente Dios está cumpliendo lo que yo te había dicho cuando yo estaba en vida. Y de cierto te digo que mañana en la guerra vas a perder la vida y estarás conmigo. Y toda la gente va a estar conmigo acá. Entonces, mire que no simplemente es decir cosas, sino tienen coherencia y relevancia. Hay personas que tienen dones en la vida. ¿Sí me hago entender? Hay personas que tienen dones en la vida. Por eso yo en cierto momento yo les decía, los primeros cristianos que perseguían eran los cristianos místicos, porque ellos comprendían lo cuántico, ¿sí? Ellos sabían de poder estar aquí y poder estar en varias partes a la vez. ¿Y eso cuándo se logra? No, chévere, llegar a esa serie de situaciones. Eso solo se logra cuando tú entras en tu yo, cuando tú entras en el aquí, en el ahora, en el presente. ¿Cuándo llegas a ese sitio? A través de la meditación. No existe otro camino. Créanlo que he querido descubrir otro camino. Pero solo cuando tú entras a tu cuarto y cierras la puerta y entras, cierras tu mente, ¿sí?, y empiezas a meditar, te conectas con la fuente, con tu Padre, con lo todo. Y es allí cuando empiecen a suceder cosas que tú ni creías que sucedían. ¿Sí me hago entender? Por eso es natural. Mira, hay culturas que es natural leer los pensamientos de una persona. Si ustedes han oído hablar de los yogis, les invito a que los investiguen. ¿Han oído hablar del yogi Yogananda? ¿Sí? Ellos podían ver los pensamientos de las personas. Podían flotar, pueden flotar aún. ¿Sí? Pueden dominar cualquier situación física. Pueden hacer milagros, es normales, porque están conectados con la fuente. Entonces, cuando usted va a ver las características de un yogi, usted dice, pues que todo eso es lo que hacía el maestro Yahshua. Todo esto es lo que hacía el maestro Jesús. Y entonces, ¿dónde estuvo el maestro Jesús? ¿Dónde estuvo el maestro Yahshua? ¿Sí? En los tiempos donde no se narra su vida. ¿Sí? Así como existen libros sagrados, así como les dije de antemano, que para el judío inclusive puede ser más sagrado, ¿sí?, o igual de sagrado que la Torá, la Misná, la Gemara, el Talmud, el Zohar. Puede ser tan sagrado para ellos que la misma Torá. Pero acá en Occidente solo se le da importancia a la Biblia y la parte pesá, la parte que para el judío le da igual porque ahí puede decir lo que sea. Pero ellos dicen que realmente no es lo que está escrito ahí, que está codificado. ¿Sí me hago entender?
¿sí? De la misma forma hay libros sagrados en la India, en el Tíbet, súper antiquísimos, ¿sí? Y hay investigaciones de personas que fueron al Tíbet a corroborar de que era mentiras, que el maestro Yasua no había estado allí. ¿Y sabe qué? Se dan cuenta que es verdad. Que el maestro Yasua estuvo en el Tíbet, estuvo en la India, estuvo en todos esos sectores, ¿sí? Hay textos que hablan que estuvo en Alejandría. Ahora, cuando usted ve los milagros del maestro, no son diferentes a los que tiene el poder de un yogi. A una persona que ha llegado a un estado de elevación, con el todo, que simplemente el universo funciona a su favor. Funciona a su favor. Entonces, todo esto se logra, ¿sí? Todo esto se logra a través de ¿qué? De entrar dentro de nosotros mismos. Hacer un alto en el camino y que no nos vea la vida como personas que estamos ebrias, llevados para aquí y llevados para allá por circunstancias de la vida. Hagamos un alto en el camino y sepamos de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Qué hay en mi corazón? Estoy conectado desde mi corazón con la fuente, ¿sí? Para bendecir en vez de maldecir, para dar gratitud. En cierto momento, ¿saben una cosa? El sentimiento de la ascensión, de la elevación espiritual, dice que genera 700 Hz de alta vibración. ¿Sí? El sentimiento de elevación. Ese es el sentimiento más grande que existe, mire. Por eso es el propósito de la vida del ser humano, es venir. ¿Sí? ¿Dónde investiga eso? Hay una tabla que habla acerca de los sentimientos, la frecuencia de los sentimientos. Y la frecuencia del amor, ¿sí? Tiene una frecuencia como de 60 Hz. ¿Sí me hago entender? Esa es la frecuencia que hace que cuando tú se la decretes a una porción de agua, a los alimentos, ¿sí? Molecularmente cambien internamente. Esa es la frecuencia del amor, de la gratitud, de la alegría, ¿sí? De la paz, ¿sí? Son frecuencias tan altas que hacen que cambie todo tu entorno, ¿sí? La mística judía habla de una Merkevá, ¿sí? Carros de fuego, ¿sí? Pues es la Merkevá que te rodea a ti, porque tú tienes un campo aurático que si podías grabarlo, que existe una cámara, creo que llama Kehler, ¿sí? La que graba esa frecuencia, se ve toda tu aura, ¿sí? Prácticamente ve la Merkevá, ¿sí? Tu vehículo espiritual en el cual tú te mueves. Y si esa Merkevá, ¿sí? La gasolina de esa Merkevá es la alta frecuencia de amor, es la alta frecuencia de gratitud, de elevación espiritual, ¿sí? ¿Cuánta radiación será tu luz hasta el punto que llegue la iluminación, que es la frecuencia más alta, que es de 700 Hz, 900 Hz? Pero cuando vienen y examinan la frecuencia, ¿correcto?, de lo que es el odio, el rencor, son frecuencias de 50 Hz, 30 Hz, 20 Hz, ¿sí? Por eso genera cáncer. Por eso genera enfermedades terminales a largo plazo. Porque molecularmente, estructuralmente, cuánticamente, tus moléculas del agua empiezas a generar una estructura horrible. ¿Por qué? Porque esa estructura horrible que forma el agua rodeada de baja frecuencia es lo que le estás dando. Colocaron música de Beethoven en un vaso de agua, ¿correcto? Y colocaron música aquí, de esa música metálica rockera, ¿sí? Y las figuras que hacía el agua con esta vibración metálica, era una frecuencia horrible de baja frecuencia, era una frecuencia deforme, metamórfica. Pero la frecuencia de Beethoven, de música clásica, ¿sí? Era hermosa la frecuencia, ¿sí?, que tomaba el agua. Entonces, ¿cómo es de bonito todo esto? ¿Cómo? Yo no sé si usted quiere creerlo o no quiere creerlo, le ruego que investigue si es verdad que tu palabra, una palabra de alta frecuencia, ¿sí? Por eso mucha gente se sana, ¿sí? Siendo consciente, ¿sí? Decretando tanto una palabra de sanidad, de alegría sobre su cuerpo, que finalmente, escúchenme bien, de tanto decretar esa palabra, empiezan a sentir lo que están decretando. Y si tú dices, gracias porque soy saludable, al principio pues simplemente serán las palabras que enseñan en las iglesias o congregaciones positivas o programas de neurolingüística, ¿sí? Decreta cosas positivas, soy sano, soy sano. Pero usted de tanto decretar que es sano, llega a sentirse sano. Y cuando usted empieza a sentirse sano, ahí es donde viene el poder de la creación. No solo con la palabra, ¿hasta cuándo debo repetir?
¿Sí? ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Sí? No está diciendo que tiene que 70 veces 7, sino hasta que tú sientas que realmente ya perdonaste. ¿Sí? ¿Hasta cuántas veces tengo que sentir, tengo que decir que soy sano? Cuando tú empieces a sentir, a creértelo, a sentir que eres sano, todas tus células empezarán a comportarse de acuerdo a esa frecuencia. ¿Sí? Como si todas tus células bebieran día a día un vaso de agua lleno de amor, un vaso de agua lleno de gratitud, ¿sí? Un vaso de agua lleno de esa fuente maravillosa de amor que es el universo, ¿sí? Gracias por este día maravilloso. Gracias porque soy la fuente del amor, soy la fuente de la salud, fue la fuente del shalom, la fuente de la paz. ¿Tú te imaginas tu aura? ¿Sí? Que te la puedan fotografiar estando en un estado de esos, ¿sí? Hay mucha gente que en estado de meditación empieza a llorar porque están en su clímax, se conectan con la fuente del todo. Alguien dijo, vale más un día en su presencia que 1000 fuera de ellos, ¿sí? Y yo a veces no comprendía porque mucha gente desearía irse al Tíbet e internarse por ahí. ¿Qué religión rara será esa, no? No, simplemente se conectan con la fuente. Y al conectarte con la fuente tú no necesitas de nada. Casi todos los yogis, por no decirles que todos son multimillonarios, pero multimillonarios. Y usted los ve como con trapos. Y ya. Porque simplemente a ellos no les interesa la parte material y tienen mucho dinero. No necesitan de lo material. Muchos de ellos entran en estados de meditación días. Porque ya se alimentan ¿de qué? Del prana. ¿Y qué es el prana? Alimentarse del sol. Todo es energía. Ya se alimentan directamente del sol. Comprenden la metafísica, todo lo cuántico. Entonces, es en ese mundo especial, ¿sí? Bueno, pues no se nos exija a nosotros, gente del occidente, ¿correcto? A que entremos en estados de estos. A lo mejor faltan etapas para que lleguemos a estados de iluminación así, pero tenemos que comenzar. Tenemos que iniciar, ¿correcto? Al menos comprendiendo verdades tan simples como estas, ¿sí? ¿Qué de la Biblia voy a tomar? ¿Y qué de la Biblia voy a desechar? Ella misma lo dice, escucharlo todo, retener lo bueno, ¿sí? ¿Qué me parece coherente y qué me parece relevante? ¿Sí? Aquí dice que mandó a matar a todos, pero el mandamiento dice no matarás. Entonces, ¿qué hago? ¿Que fue el que mandó a matar o no? Empiezo a leer diferente las escrituras, con entendimiento. ¿Cuándo dice algo que es coherente? ¿Y cuándo dice algo que es relevante? Ah, esto es coherente, esto puede ser manipulación, ¿sí? Porque lo de la transmigración de las almas, ¿sí? Eso lo cortaron, lo mocharon, ¿sí? La gente no cree en la transmigración porque para la iglesia primitiva era mejor enseñar de que no hay más oportunidad y usted ya vino esta vida y murió. Ya no hay nada que hacer. Pero porque ellos les convenía que manipular. Pero cuando viene el maestro, para ellos era normal. Bueno, eres tú Elías o alguno de los profetas, dinos quién eres. ¿Sí? Dinos quién eres. Y él le dijo, de cierto os digo que Elías ya vino. Y dice la escritura, hablando de Juan el Bautista. Dice que él era aquel Elías que habría de venir. Entonces usted puede decir, no, pero es que era el poder del espíritu de Elías, pero no era Elías. Para explicar eso hay que comprender lo que significan los tetán. Lo que significan, qué son nuestros cuerpos en esta tierra y por qué podemos estar en multiniversos a la vez. ¿Correcto? Esa parte es bien bonita porque nosotros podemos estar en multiniversos a la vez. Y es verdad, los yogis hacían eso. Los yogis hacen eso. Ellos pueden estar aquí y pueden estar en otro lugar a la vez. Yo le invito a que estudie y se dará cuenta que un yogi puede estar aquí y puede estar en otro lugar a la vez. En varios lugares a la vez. Porque somos seres energéticos, somos seres cuánticos, podemos estar más allá. Pero si tú limitas, no es que nosotros no podemos conectar con los muertos, eso es imposible. Entonces vas a limitar los dones de los seres humanos. Y durante toda la vida de los seres humanos, de la existencia de los seres humanos, han habido hombres con dones, ¿sí? Personas que tienen dones espirituales que pueden comprender muchas cosas, pero los han tachado ¿de qué? De brujos, de hechiceros, de gente no normal, ¿sí? Cuando son tan normales como tú y como yo, sino que tienen ese don, ¿sí? Y vienen a la tierra con ese don para darle un empuje a que los seres humanos puedan evolucionar, a que los seres humanos se den cuenta que no son animales simplemente, ¿sí? Que no son simplemente seres homo sapiens, ¿sí? Seres animalescos que no evolucionan, que la vida más allá de la muerte no existe. Entonces centrémonos en el materialismo, porque la vida se acabó y ya. Y por eso vienen estos hombres con esos dones para enseñarnos de que no, que existe la vida más allá de la muerte y que ese mundo es más importante, el mundo que no ves es más real que el mundo que ves. Y que si nosotros día a día, no tienes que salir corriendo, ¿sí? A darte golpes de pecho por mi culpa, Señor, vive en mí, ¿sí? Vive en mí, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí. No, a partir de ahora toma la responsabilidad de tu vida y dices, Padre, voy a vivir.
con responsabilidad. Voy a imitar a todos estos grandes hombres que enseñaron al ser humano a iluminarse en la frecuencia del amor. ¿Sí? El maestro Yahshua miraba a la gente y la miraba con pesar, no, con compasión, que era movido a misericordia, a hacer algo por ellos. Así cuando alguien esté necesitado, ¿sí? Voy a ser movido a compasión. ¿Sí? Entonces empiezo a ser responsable de mi vida. ¿Cometí este error? Bueno, cometí este error, pero vuelvo y me paro. Vuelvo y me paro hasta que logre mi perfección. Si 7 veces me caeré, pues 7 veces voy a levantarme. Pero soy responsable de mi vida. Entro en sí todos los días. Y soy consciente de cada una de las cosas. Soy consciente de mis aciertos y soy consciente de mis aciertos. Por fin en mi vida voy a vivir mi vida, así como dice la canción. Vivir mi vida. De Mar Anthony creo que es. Tienes que vivir tu vida. Pero si tú vives la vida de un sueño, el día de mañana voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Se acuerdan del hombre rico? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿sí? Yo me acuerdo cuando esto. Tú no vives tu presente, ¿sí? Vive tu vida y la única forma de vivir en la vida es en el presente, es en el ya, es en la hora. Es disfrutar la sonrisa de tu hijo, es disfrutar el abrazo de tu madre, el abrazo de tu hijo, la sonrisa de tu hijo, porque no sabes si mañana existan. Lo único que existe es este instante, es ahora. Cuando te conectas con la fuente, en este instante, y se empieza a llenar esta fuente de ese vacío existencial por querer buscar a Dios en una ciudad más allá del sol mañana, por querer buscar a Dios en el pasado, ¿sí? Porque es que yo tengo una ciudad más allá del sol, ¿sí? Cuando más allá del sol está en este momento, está en este instante, ¿sí? Disfrutando el presente, el ahora, ¿sí? Hagámoslo de aquel hijo pródigo, entrar en sí y concientizarnos que de lo más profundo de nuestro ser, que nuestro corazón, emana la vida, ¿sí? De que cada vez que tengamos la oportunidad de tener el agua, ese líquido de vida, vamos a bendecirlo, que vamos a levantarnos cada mañana a bendecir nuestra vida. No tengo más para decirles el día de hoy, solo eso, que la palabra está relacionada con todo lo que rodeamos, y les pude demostrar, ¿sí? Y investiguen si es verdad, si es coherente y es relevante, que el agua es como si fuese una memoria que imprimes en ella, ¿sí? Se imprime en ella la frecuencia a la cual se le está hablando, se le está diciendo o se le está vibrando a su lado. Muchas gracias por escucharme, espero que esto sea de bendición para todos, ¿sí? Y que creemos un futuro con base a nuestro presente, que es lo que tú quieres para ti, ¿correcto? Gracias, paz.